Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, siempre fascina y a veces hasta inquieta un poco, ¿no? Totalmente. Hablamos de sociedades secretas, de teorías sobre poderes en la sombra y de cómo todo esto acaba resonando en nuestra cultura. Tenemos un montón de fuentes, muy variadas además, desde cosas históricas sobre los templarios o los Illuminati, Sí, hasta artículos del grupo Bilderberg, que es más actual. E incluso vamos a ver cómo la ficción, como Ángeles y Demonios, bebe de todo esto. eso es. La idea es un poco seguir el hilo, ¿no? Ver cómo se conectan esas sociedades antiguas, los supuestos centros de poder de ahora e incluso creencias sobre ángeles y demonios. Claro. Vamos a analizar cómo aparecen y a veces cómo se distorsionan, ¿eh? Pues en la cultura popular, en teorías conspirativas, siempre basándonos en los materiales que tenemos, ¿eh? Una pasada a fondo por todo esto. Pues venga. Empecemos por ahí, por ese atractivo casi mítico de las sociedades secretas, los Illuminati, quizá el nombre más sonado. Sí, el clásico. Fundados por Adam Weishaupt, en Baviera, allá por 1776. Nacieron con ideales muy de la Ilustración, o sea, razón, educación, igualdad. Sí, y un desafío a la autoridad de la época, tanto religiosa como política. Justo. Pero fíjate lo curioso es el contraste, ¿no? Entre esos ideales originales y el mito que viene después, que los pinta como un poder oscuro global. Ya. Weishaupt montó una estructura secreta, jerárquica, y sí, atrajo a intelectuales, a reformistas, pero los suprimieron bastante rápido, en la década de 1780. Qué curioso. Y lo irónico es que fue la publicación de sus papeles, los que confiscaron, lo que disparó la paranoia y todas esas teorías que todavía dan vueltas. O sea que el mito superó totalmente a la realidad del grupo. Totalmente. Es un caso de libro de cómo un grupo efímero se convierte en leyenda. Y Weishaupt, mencionas, buscó gente en logias masónicas. Eso nos lleva a los francmasones. Claro, están conectados. Sus raíces, según dicen las fuentes, vienen de los gremios de constructores de la Edad Media. Y sus símbolos los conocemos todos, la escuadra y el compás. Ajá, con esa G en medio. Que si geometría, que si Dios, el gran arquitecto, hay debate. Sí, sí. Y el ojo que todo lo ve, el del billete de dólar americano. Ese. Aunque parece que no está claro si es masónico de origen o egipcio o renacentista. Es verdad, hay distintas teorías sobre eso. Lo que sí es cierto es que la lista de masones influyentes es, bueno, es larguísima. Ya ves, padres fundadores de Estados Unidos como Washington, Franklin. Mozart, Churchill, Roosevelt, fíjate, hasta John Wayne según una fuente. Anda. Pero también han generado mucha desconfianza, ¿no? Muchísima. Hubo hasta un partido antimasónico en Estados Unidos. Y escándalos sonados, como la logia P2 en Italia. La P2, sí, que la vinculaban con corrupción, mafia. Exacto. Y ojo que el New York Times en 1880 llegó a culparles de la Guerra Civil Americana, una cosa. ¿Cómo? Vaya tela. Sorprendente, ¿verdad? Visto hoy. Incluso figuras así como más controvertidas, tipo Aleister Crowley, tuvieron algún vínculo, aunque fuera con ramas irregulares, dicen. Sí, también se menciona eso. Y detalles curiosos, como la Constitución de Andersen de 1723 o las cifras de la construcción del Templo de Salomón. ¿Ah, sí? Que eran como casi 184.000 trabajadores. Una barbaridad. Y un coste estimado hoy en 4.000 millones de dólares. Madre mía. Es que cuesta hacerse a la idea. Ya ves. Y esas cifras enormes conviven con interpretaciones súper simbólicas, como que Hiram Abid representa un espíritu universal. Es esa mezcla tan típica, ¿no? Lo práctico, lo histórico, lo esotérico. Sí, totalmente. Mencionan otras órdenes también, aunque más de pasada. Los Rosacruces, por ejemplo. Ah, sí. Del siglo XVII, con su rollo místico, alquimia, cristianismo esotérico, influyeron en la masonería después. Y la Sociedad Thule, ya en el siglo XX. Ocultismo alemán. Y su conexión chunga con la ideología nazi temprana, sí, tristemente célebre. Y claro, no podemos olvidarnos de los templarios. Imposible. Empezaron protegiendo peregrinos en las cruzadas y acabaron siendo una potencia, casi bancaria. Exacto. Y su caída, con Felipe IV de Francia, parece que fue más una lucha de poder, ¿no? Política, económica, contra la corona y el papado, no solo deudas. Sí, parece que hay más miga ahí. Los disolvieron en 1312,
Pero se habla de una absolución secreta del Papa a los líderes. Anda. Y las leyendas, claro. El Grial, la Sábana Santa, eso sigue vivo. Las fuentes detallan hasta los métodos de tortura que usaron para que confesaran. Uf, sí. Privación de sueño, potro, el pozo, es tremendo. Pone los pelos de punta, un recordatorio de cómo se fabricaba la verdad a veces. Desde luego. Y la lista sigue, ¿eh? Los hibernianos, los caballeros de Malta, el Hellfire Club con sus fiestas de élite, El Bohemian Club. Con esos retiros en Bohemian Grove que dan tanto que hablar. la Orden de Orange en Irlanda, los Oddfellows. Cada uno con su historia, sus fines. Políticos, sociales, místicos. Si intentamos buscar un patrón, ¿qué diríamos? Las fuentes citan autores como Axelrod Barrett. Pues mira, suelen destacar la exclusividad, ¿no? El acceso restringido. Luego, la afirmación de tener un conocimiento secreto. Algo gnóstico, casi. Sí, esa idea de salvarse o avanzar a través de un conocimiento oculto. También los rituales secretos de iniciación. Para crear cohesión y transmitir ese supuesto saber. Exacto. Y a menudo una red de apoyo mutuo para favorecer a los miembros en lo social, lo económico. Es un enfoque muy distinto al del cristianismo, por ejemplo, que las fuentes presentan como algo abierto. Claro, citan a Juan 18:37. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Es la idea de una verdad pública, para todos. El contraste es fuerte. Conocimiento secreto para pocos versus verdad revelada para todos. Y justo ese secretismo es el caldo de cultivo perfecto para las teorías de conspiración. El caso de los Illuminatis es el ejemplo perfecto. Totalmente. A pesar de que duraron poquísimo. Exacto. Pero un libro de 1797, el Proofs of a Conspiracy, de John Robison, los convirtió en los malos malísimos detrás de la Revolución Francesa. Robison mezcló todo, ¿no? A los bávaros, que ya ni existían, con la masonería de Europa, con el ocultismo. Hizo un cóctel explosivo y creó una narrativa superpotente que además cruzó el charco. En Estados Unidos, los federalistas la usaron contra Jefferson. Le acusaban de ser miembro, ¿no? Sí. La idea de una élite secreta moviendo los hilos caló hondo. Y bueno, hasta hoy. Aunque los historiadores serios en las fuentes dicen que esa conexión directa Illuminati-Revolución Francesa no tiene base. No, no la tiene. Pero la plantilla, el molde de la conspiración, ya estaba creado. Y ese molde se sigue usando hoy con otros grupos. El grupo Bilderberg es un ejemplo clarísimo. Hablemos de Bilderberg, entonces. Según las fuentes, ¿qué sabemos seguro? Que se fundó en 1954, que se reúnen una vez al año, Ajá. unos 130 asistentes más o menos, élites de Europa y Norteamérica, política, finanzas, industria, academia, medios. Y operan bajo la regla Chatham House. Que eso es importante. Muy importante. Significa que puedes usar la información que oyes, pero no puedes decir quién la dijo. Para fomentar un diálogo más abierto, supuestamente. Esa es la idea declarada, sí. Y que los asistentes van a título personal, no como representantes oficiales de su país o empresa. No hay agenda formal publicada, no se vota nada, no sacan comunicados. El objetivo que dicen tener: mejorar el diálogo entre Europa y Norteamérica. La lista de gente que ha pasado por allí es impresionante. Kissinger, Bill Clinton, Bill Gates, Christine Lagarde. Jefes de la OTAN, de la Comisión Europea, del FMI, Klaus Schwab, del Foro de Davos, exdirectores de la CIA. Gente con mucho poder e influencia, vamos. Y claro, ahí es donde empiezan las teorías que recogen las fuentes. Exacto. Se les acusa de todo. Desde manipular eventos mundiales, hay especulaciones sobre futuras guerras en Ucrania, Oriente Medio, Taiwán. Mencionan un documento llamado Dystopia of the Bilderberg Group. Vaya nombrecito. Sí, hasta impulsar la agenda económica neoliberal, que según los críticos, pues aumenta la desigualdad. Desregulación, libre comercio, privatizaciones. También los vinculan con la expansión de la vigilancia global. Especialmente después del 11S, sí. Como que aprovecharon la amenaza terrorista para normalizar que se recopilen datos masivamente. Se habla de instaurar una tecnocracia, de ser un gobierno mundial en la sombra. La junta directiva del mundo, dicen algunos. Incluso se sugiere que influyen en nombramientos clave. Citan casos como Clinton o Tony Blair, que fueron a Bilderberg justo antes de llegar al poder, o presidentes recientes de la Comisión Europea. Esto conecta con algunas teorías académicas, ¿no? La de la clase capitalista transnacional. Sí, la TCC.
Una visión neomarxista que ve Bilderberg como un sitio donde esta élite global pues coordina sus intereses, integración supranacional, libre mercado. Y hasta les acusan de orquestar crisis, como la del petróleo del 73. Sí, aunque ahí las pruebas son circunstanciales o ambiguas. Kissinger, por ejemplo, no fue ese año. Y las declaraciones del príncipe Bernardo, uno de los fundadores, fueron un poco etéreas. Claro que también hay mucho escepticismo. Periodistas como David Aronovich que dicen que es solo un club de cenas ocasional. Sí, y luego están las teorías ya más extremas. Las de Alex Jones, por ejemplo, que son, bueno, muy particulares. Y es curioso lo que comentan algunas fuentes sobre la poca cobertura mediática que a veces reciben estas reuniones tan exclusivas. Sí, ponen el ejemplo de Le Monde, que apenas cubrió reuniones en décadas. Y eso, para algunos, alimenta más las sospechas, claro. Es un círculo. Es el terreno ideal para la ficción, desde luego. Y ahí, Ángeles y Demonios de Dan Brown es un caso de estudio perfecto. Buah, clarísimo. Juega con todo, el secretismo, el poder, los símbolos ocultos, la ciencia, la religión. Presenta a los Illuminati como una secta científica súper antigua, súper poderosa, enemiga mortal del Vaticano, infiltrada por todas partes. Nada que ver con el grupito bávaro real, vamos. Nada. Y explota a tope el conflicto ciencia versus religión, usando a Galileo y Copérnico como si la Iglesia los hubiera machacado sin piedad. Cuando la historia real, según las fuentes que manejamos, tiene muchos más matices, ¿verdad? Muchísimos. A Galileo lo condenaron por sospecha vehemente de herejía. No lo ejecutaron ni lo torturaron en una mazmorra como en la novela. Fue arresto domiciliario. Y esa idea de que el modelo geocéntrico era como bueno para la humanidad porque nos ponía en el centro es errónea. En la visión medieval, la Tierra era el sitio más bajo, el menos divino. Y Copérnico, dicen las fuentes, no tuvo problemas directos con la Iglesia en vida. Exacto. Y Brown mete otros mitos, como la gran castración de estatuas del Vaticano por Pío IX, que resulta ser falso. Y luego está la ciencia, la antimateria. El CERN la crea de verdad, ¿eh? Sí, eso es real. Pero como la presenta Brown, como una bomba portátil, una fuente de energía casi mágica. Eso es pura fantasía. Totalmente. Crear antimateria consume una energía brutal, muchísima más de la que luego libera al aniquilarse con materia. Una fuente calcula que harían falta 100 años de producción energética mundial para hacer 1 gramo. O sea, inviable como fuente de energía. Totalmente inviable. Y almacenarla. Necesitas vacío, un frío extremo, campos magnéticos potentísimos. La trampa esa de la novela, portátil y a temperatura ambiente, es ciencia ficción pura y dura. Tanto que el CERN tuvo que sacar una web para explicar la ciencia de verdad, ¿no? Sí, ante el boom del libro, tuvieron que aclarar las cosas. La novela también patina en detallitos del Vaticano y Roma, ¿verdad? Los uniformes de la Guardia Suiza, Que no son de Miguel Ángel, la escalera de caracol de los museos vaticanos que es de Giuseppe Momo, de 1932, y la famosa baldosa o exponente en San Pedro, que es clave en la trama. que resulta que la pusieron siglos después de Bernini, y lo de Wes en inglés en esa época en Roma, pues chirría un poco. Son detalles, pero muestran cómo la ficción a veces sacrifica la precisión por el bien de la historia, ¿no? Claro, coge elementos reales, el CERN, el Vaticano, símbolos históricos, pero los retuerce, los mezcla con invenciones para crear un thriller que engancha, eso sí, aunque sea inexacto en muchos puntos. Dejemos la ficción y volvamos a las creencias que mencionan las fuentes. Ángeles y demonios, desde una perspectiva bíblica. ¿Qué nos dicen? Pues describen distintos tipos de ángeles. Están los querubines, que son como guardianes, ¿no? Los del Edén, los del Arca de la Alianza, Ajá. y los serafines, que aparecen en Isaías, ministrando ante el trono de Dios con 6 alas. Parecen de rango superior. Y su función principal es... Ser mensajeros. Eso es, la palabra ángel significa eso, mensajero. Y también espíritus que ayudan a los creyentes. Y está la creencia en los ángeles guardianes, basada en textos como Mateo 18:10, el de los ángeles de los niños. Pero las fuentes también aclaran cosas que a veces se creen mal, ¿no? Sí, por ejemplo, que no todos los ángeles son buenos. Que existen los ángeles caídos. Y que estos, según una fuente, no son inmortales en sentido último, que serán juzgados. Y muy importante, que los humanos no nos convertimos en ángeles al morir. Exacto. Son creaciones distintas.
Los humanos resucitados tendrían otro estatus, incluso superior al de los ángeles, según algunas interpretaciones. ¿Y el origen de los ángeles caídos? ¿Los demonios? Se sitúa en la rebelión de Lucifer, que ahora llamamos Satanás. Se dice que era un ángel de alto rango que se rebeló, y según una lectura del Apocalipsis, arrastró a un tercio de los ángeles con él. Vaya. No los echaron de la creación, digamos, sino del cielo, y se convirtieron en fuerzas espirituales malignas que se oponen a Dios y tientan a la gente. ¿Y qué dicen las fuentes sobre su influencia hoy en día? Las que tienen una perspectiva religiosa, claro. Pues afirman que la posesión demoníaca y la opresión son fenómenos reales. Citan los exorcismos que hizo Jesús, que están en los Evangelios y en Hechos. Distinguen entre tentación normal y ataques más fuertes, ¿no? Como la posesión. Sí, algunas fuentes dicen que un cristiano no puede ser poseído, pero sí oprimido o atacado. Mencionan que la vulnerabilidad puede aumentar si hay pecado sin confesar o si alguien ha rechazado la fe después de conocerla, lo que llaman apostasía. ¿Y cómo se combate eso según estas fuentes? Pues enfatizan la necesidad de una relación fuerte y viva con Jesús, la oración, la confesión, el arrepentimiento. Citan incluso relatos personales de gente que dice haber sido liberada a través de estas prácticas. Una fuente llega a decir que esta influencia espiritual negativa es común hoy, no algo raro o solo de tiempos bíblicos. Sí, es lo que afirma una de ellas. Es un tema complejo, claro, y depende mucho de las creencias de cada uno y de cómo interpretes esas fuentes religiosas. Sin duda. Hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? De sociedades secretas históricas a teorías de conspiración modernas. De la ficción de Dan Brown a creencias espirituales sobre ángeles y demonios. Es un viaje que muestra cómo se mezclan la historia, el mito, la búsqueda de poder. Las fuentes hasta mencionan esa distinción de Hobbes entre potencia y potestas, el poder del pueblo frente al poder del gobernante. Y la necesidad humana de buscar explicaciones, a veces explicaciones ocultas, ¿no? Y también esa tensión constante entre creer y dudar. Carl Sagan, que citan en una fuente, nos recuerda lo fácil que es ver patrones donde no los hay, caer en la pseudociencia. La importancia de ser críticos. Exacto. Lo que nos deja con una reflexión final, ¿no?, que surge de todo esto que hemos visto. Por un lado, tenemos casos históricos, documentados, de grupos que sí buscaron influir en secreto. La Logia P2, la Sociedad Thule. Cierto. Pero, por otro lado, vemos esa tendencia humana tan fuerte a crear narrativas de conspiración enormes, globales, a partir de indicios, de sospechas o simplemente del secretismo. Desde el mito de los Illuminatis que creó Robinson hasta las teorías sobre Bilderberg hoy. Entonces, la pregunta que queda ahí flotando es, ¿cómo podemos evaluar críticamente todo lo que se dice sobre poderes ocultos en nuestro mundo? Claro, ¿cómo distinguimos una investigación seria sobre influencias indebidas de caer en una espiral de sospechas sin base? ¿Dónde ponemos la línea? ¿Dónde está el equilibrio entre ese escepticismo sano que defendía Sagan y acabar sucumbiendo a una visión distópica, como dice una fuente sobre Bilderberg, basada solo en el miedo y la especulación? Es la gran pregunta, sí. No ser ingenuos y creérnoslo todo. Ni tampoco cínicos y descartarlo todo de entrada. Requiere mirar con cuidado, separar hechos de especulaciones y ser muy conscientes de nuestros propios sesgos al mirar la información. Una cuestión para seguir dándole vueltas desde luego.